¿Están? ¿Sí? Bueno, pues muy buenas tardes a todos los medios de comunicación. Digo, desde la mañana tuvimos algún diálogo con algunos de ustedes y estuvimos trabajando todo el día y bueno, pues son varios días los que se han venido trabajando de parte de la sala de situación de la universidad junto con todo el gabinete del área de salud, de la sala de salud del gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues el día de hoy estuvimos en una reunión de trabajo junto con el gobernador también para poder actualizar el modelo predictivo y poder generar algunas bases para todo el tema de la reactivación económica y bueno, como desde del área de la salud, como se ha dicho, lo primero que se ha buscado en Jalisco es primero la salud y después la economía, pero también preocupándonos por el factor económico que sin duda también la siguiente pandemia será la pandemia económica, ¿no? Entonces queremos presentarles algunos datos que hemos actualizado. A partir de los últimos días hemos visto con preocupación cómo se ha relajado la disciplina de la movilidad en el estado de Jalisco, lo que nos obliga a replantear todas las estadísticas, todas las gráficas para tener una proyección más precisa y que bueno, pues con lamentamos mucho cómo se ha descompuesto la disciplina de la movilidad en el estado de Jalisco, lo que nos hace que tengamos que prevenir esta movilidad y el impacto que puede tener. Vemos un crecimiento en las defunciones acumuladas y podemos ver cómo en los últimos días empieza a crecer dramáticamente, es la línea de la izquierda, y los casos acumulados, también bajo el modelo de Radar Jalisco, vemos un crecimiento muy pronunciado tanto de defunciones como de casos acumulados. Este dato es las llamadas al call center de la Universidad de Guadalajara, también nos parece que es un referente de cómo han ido incrementando. En los últimos días hemos crecido en 263% las llamadas al call center de la universidad. Esto es, pasamos de estar recibiendo un promedio de 170 llamadas por día a 448 llamadas en los últimos 5 días, lo que comparado con las gráficas anteriores coincide en que empieza a haber un crecimiento desde las llamadas hasta las defunciones. El caso de la hospitalización, en el caso del Hospital Civil de Guadalajara, podemos ver cómo pasamos del 15 de mayo tener 25 hospitalizados y 12 casos positivos, o sea 37 casos en revisión, en hospitalización, a tener 54 casos hospitalizados con 27 positivos, o sea pasamos de 37 a 81 casos en 14 días, entonces eso también habla de un crecimiento en la hospitalización. Hicimos un comparativo con los datos de Google Mobility Trends para compararnos con la Ciudad de México y lo que vemos es que mientras el nivel de movilidad en el caso de tiendas y ocio en la Ciudad de México hay un aislamiento del 70%, en Jalisco bajamos al 44%, en supermercados y farmacias de un 32% y en Jalisco solo el 12%. En parques el 62 en la Ciudad de México y en 34 en Jalisco. En estaciones de transporte público, 65 en la Ciudad de México, 51 en Jalisco. Y lugares de trabajo, podemos ver cómo en la Ciudad de México hay un nivel de aislamiento del 62%, mientras en Jalisco solo del 38%. Entonces, en promedio, podemos ver que hay un diferencial de la movilidad en todos estos rubros entre la Ciudad de México y Jalisco de un 22% de más movilidad en Jalisco que en la Ciudad de México. Esto quiere decir que así como habíamos empezado en Jalisco a portarnos mucho mejor en referencia a todo el país, hoy sin duda la movilidad en la Ciudad de México es mucho mejor y hay mucho mayor aislamiento que en Jalisco. Y anotemos este dato, es un 22% más. En el panorama actual, estamos graficando aquí, sería la línea verde. La pandemia, como la hemos querido administrar en Jalisco, es que su punto más alto sea 10 veces menor que en cualquier parte del país. Pero también lo dijimos desde el principio y eso nunca se ha engañado a nadie. Bajar, achatar la curva significa recorrerla hacia adelante. Y eso es positivo. Recorrer la curva hacia adelante es que las cosas están funcionando bien.
Entonces, digamos que lo que aspiramos en Jalisco es a que nunca haya un pico, a que tengamos una meseta, digamos, sí, que llegue a un punto más alto, pero que ese punto más alto nunca se va a comparar a los casos y a las muertes que están teniendo en otros lados el día de hoy. Entonces, la línea verde es la aspiración en el panorama actual de cómo quisiéramos que se comportara la pandemia. Estos son, como lo hemos dicho, con niveles de aislamiento del 60%, podríamos tener en Jalisco una pandemia muy manejable, digamos casi ni se sentiría, y llegaríamos al 6 de septiembre con el punto más alto, pero con un nivel muy bajo. La línea amarilla es, si perdemos el 10% de aislamiento, tendríamos una pandemia como la línea amarilla. Pero si nos vamos a la línea roja, que es como creemos que en la realidad ya hemos estado, que es un 20% de pérdida de aislamiento, y según Google Mobility Trends tenemos 22% mayor movilidad que la Ciudad de México, la pandemia que estaríamos viviendo en Jalisco sería la de la línea roja. Este es el modelo de proyección que presentamos desde marzo, con los mismos indicadores para poder comparar pera con pera. Toda esta historia del modelo de proyección inició con este modelo que queremos actualizar para que nos demos una idea de que el estimado que presentamos desde marzo, la sala de situación, es que a esta fecha íbamos a tener entre 1,458 y 1,532 casos, y debo aclarar que esto está con los datos que se arrojan a la Federación, no están con los datos de Radar Jalisco, porque si metiéramos los datos de Radar, tendríamos que correr todo el modelo desde el principio. Estamos presentándolo con los datos que se empezó a capturar el modelo, que es los datos disponibles, junto con los datos de hoy que tenemos la Federación. Y los datos reportados sin Radar Jalisco, o sea, lo que se reporta a la Federación, está en 1,432. Entonces podemos ver cómo el modelo que ha presentado la sala de situación, pues es en un 99%, ha seguido siendo totalmente fiable. Pues tendríamos que correr este modelo con los casos radar, y que sería ya lo correcto, porque en Jalisco tenemos ya hoy más información que la que teníamos con el modelo Centinela. En esta gráfica lo que queremos presentar es cómo debemos de entender que la tabla que habíamos presentado de los niveles de aislamiento evidentemente reflejan el aislamiento que se tuvo 14 días antes, ¿no? O sea, hay un desfase porque realmente el nivel de aislamiento, o sea, los casos de contagios y de muertes de hoy se dieron, digamos, en una media hace 14 días. Entonces, para poder hacer ese análisis, pusimos el reporte federal, la letalidad con el reporte federal, las defunciones, estamos sumando en la barra del medio, en la columna del medio, las defunciones, y después Radar Jalisco con la letalidad de Radar Jalisco. Pero estamos haciendo una anotación en la gráfica que nos dice que el 10 de mayo contagiamos a 84 personas que se vieron reflejadas entre el 23 y 24 de mayo. El 11 de mayo, y hubo 5 defunciones. O sea, digamos, el perder el nivel de aislamiento que tuvimos desde el 10 de mayo, que es cuando empezamos a observar una movilidad que rompimos la barrera del aislamiento, el 11 de mayo fueron 70 contagios con 9 defunciones, que se reflejaron hasta el 24-25. Y el 12 de mayo se dieron 128 contagios con 9 defunciones. Entonces empezamos a ver cómo a partir del 23 de mayo empieza el crecimiento de contagios y de defunciones, y que vemos que no se frena, pero que queremos dejar muy claro, esos contagios empezaron el 10 de mayo. O sea, cuando rompimos la disciplina el 10 de mayo, el 23 y a partir de ahí hasta hoy, hemos visto las consecuencias de haber roto el aislamiento desde esas épocas. Entonces, queremos decirlo muy claramente, lo que salgamos hoy, los riesgos que corremos saliendo hoy, pues son los contagios y las muertes que vamos a ver en 14 días. Entonces ya hoy estamos viendo las consecuencias de haber roto el aislamiento y de ver una ciudad que se mueve con toda normalidad desde hace 14 días, y que Google Mobility Trends nos dice que efectivamente hay un 22% de mayor movilidad
que lo que está con la Ciudad de México, cuando nosotros habíamos empezado con un nivel de aislamiento mucho mayor que la Ciudad de México, y eso es lo que nos llevó a estar en los últimos 3 lugares de la tabla nacional. Pero hoy, pues con estos indicadores, en 14 días vamos a ir escalando posiciones en el tablero si no controlamos esta movilidad. Entonces, las nuevas recomendaciones que se hace de la sala de situación y que se platicó con el gobierno del Estado y que hemos venido trabajando y seguiremos trabajando, es cambiar un poquito una narrativa que hemos visto en el mundo. Lo que hemos visto en el mundo es que todos hablamos de los contagios en la calle, de los cuidados en la calle, de los contagios y los cuidados que tenemos que hacer cuando salimos de casa. Y ahorita les vamos a presentar algunos datos de cómo también debemos de sumar a esto el cuidado en casa. Entonces, un poquito la idea es decirles, de los integrantes de la familia, por lo menos uno tiene que salir de casa. Y ese que sale regresa y puede llevar el virus a la casa. Y en el interior del hogar no tenemos los protocolos ni las medidas que, por ejemplo, en la industria, en los sectores productivos se han estado trabajando para que se tenga. Entonces, el riesgo que se está previendo en el sector productivo, teniendo filtros sanitarios, termómetros, muestreo y todas las reglas que se están poniendo para poder reactivar y cuidar los contagios en la calle, debemos de replicarlos en la casa, porque si no hacemos eso, lo que vamos a ver, y este es el dato que les queremos presentar, con los datos que tenemos hoy, el 30% de los contagios se han dado fuera de casa. Y ese contagiado es el que importa el virus a un hogar y ahí se han dado el 70% de los contagios. Entonces digamos que si empezamos a frenar los contagios del virus que se toma afuera pero que se lleva a casa, estamos hablando que de cada contagiado fuera de casa se pueden contagiar 3 dentro de casa. Entonces es más eficiente también empezar a tener los cuidados y cortar esa cadena de contagio de los que tienen que salir para poder hacer eficiente. Y mezclado esto en la estrategia de reactivación económica, es como también podemos ganar un hándicap para poder reabrir algunos sectores, pero cuidar que eso no se cuadruplique, digamos, en casa. Entonces, digamos, queremos pasar de los cuidados en los lugares comunes a los cuidados también en los contagios en casa. Hasta hoy lo que hemos visto son protocolos de usar cubrebocas fuera de casa, cierre de actividades no esenciales, cierres de escuelas, eventos masivos cancelados, límites de negocios, pero nos hace falta, y el día de hoy la mesa de situación estará poniendo a disposición del público general un manual de los cuidados en casa para evitar este contagio que se puede dar del miembro o los miembros de la familia que obligadamente tengan que salir algo, ¿no? Entonces, ¿por qué sigue creciendo la epidemia? Pues porque rompimos la disciplina, pero que también hay que dejar muy claro que el contagio dentro de casa puede ser suficiente para seguir teniendo un crecimiento exponencial. Si no cortamos la barrera de contagio también intrahogar, pues esto seguirá cuadruplicándose, digamos. Entonces, una de las recomendaciones que hace la sala de situación y que platicamos con el gobierno del Estado, y el gobernador pronto anunciaría medidas de esto, es que se pudieran habilitar espacios exclusivos para el aislamiento voluntario de casos confirmados, o sea, digamos, tener un manual de cómo cuidarnos en casa, en caso de tener un paciente positivo, qué cuidados tienen que hacer, pero lo que han hecho otros países al reactivar su economía, la mesa de situación detecta 2 cosas muy importantes: más pruebas, y ahorita el gobierno del Estado anunciará cómo vamos a crecer con pruebas serológicas que por fin se tienen, después de meses de batalla para poder tener las famosas pruebas serológicas. Por fin Jalisco logra ser el primer estado que va a incorporar en su estrategia de muestreo las pruebas llamadas rápidas o serológicas, y eso lo hemos visto en todos los países. Las estrategias de reactivación han ido vinculadas a un muestreo muy fuerte. Y eso, bueno, ahorita nos informarán de cómo ya se tienen más muestras que podemos sumar a todo lo que Radar Jalisco tiene con pruebas PCR o moleculares. Entonces, el segundo punto que hemos visto es que se han habilitado lugares de confinamiento, porque los protocolos en los hospitales y en los lugares capacitados, la gente sabe qué hacer y los cuidados que debe tener con un paciente positivo, pero hasta hoy no nos hemos preocupado por capacitar a la gente en su casa que puede tener un paciente positivo.
Pero si capacitamos a la gente y además abrimos de que la posibilidad de que haya espacios exclusivos para un aislamiento voluntario donde alguien que salga positivo pueda encuarentenarse, digamos, pasar sus 14 días de aislamiento en un lugar con las protecciones correctas, podemos cortar esa cuadruplicación de los contagios que comentábamos. El límite que planteamos para el retorno de la fase anterior es el de la movilidad. Y creo que la pregunta de todos es, la fase 0 en su reactivación económica, ¿qué riesgos está corriendo Jalisco de empezar a reactivar todos esos lugares que que han cumplido con un protocolo y que se le está dando un distintivo? Entonces, lo que hizo la Mesa Económica de la Universidad de Guadalajara es cuantificar las unidades económicas que pudieran aspirar a ese distintivo y eso qué movilidad generaría. Entonces, digamos que el escenario de mayor movilidad, o sea, si todas las unidades económicas que hoy el planteamiento económico dice que pueden aspirar a un distintivo si cumplen los protocolos, abriría una movilidad de 425.600 empleados y 123.722 consumidores. Entonces, si todas las unidades económicas logran el distintivo, con el 100% de distintivos, se haría una movilidad de 549.322 jaliscienses que podrían salir a reactivar la economía en esta fase. Eso es una movilidad adicional de 6.65%. Si solo el 50% logra sus distintivos, nos vamos a 353.662 personas, solo el 4.28% de movilidad extraordinaria. Y si solo el 25% logra su distintivo, pues son 238.692 jaliscienses que saldrían a reactivar la economía, lo que representaría un 2.89%. Entonces, digamos que en el peor escenario de movilidad, digamos, en el de mayor riesgo, con el 100% de distintivos, es el 6.65%. Digamos que pasar del 60% de aislamiento a un 53.35% no sería problema. La estrategia se hizo con estos números. La estrategia que se ha venido haciendo en Jalisco era pensando en que íbamos a llegar a este día con un 60% de aislamiento que nos iba a permitir poder bajar a un 53.35% y que eso nos iba a hacer totalmente manejable. Entonces, la estrategia que se ha venido planteando en la sala de salud, lo que no consideró es que el 22% de los ciudadanos nos íbamos a salir 14 días antes de lo que estaba permitido. Y esa mezcla es la que nos impediría o la que nos pondría en riesgo. Pero para ser muy claros, la reactivación económica, la Mesa de Salud y la Mesa Económica, en su plan de haber llegado con un nivel de aislamiento del 60% al día de hoy, perfectamente es manejable que hubiéramos dado 549,000 boletos de salida para que la gente saliera a reactivar la economía. Y eso iba perfecto, hasta ahí íbamos bien. El asunto es que no lo hicimos. ¿Y eso qué significa el día de hoy? Y es lo que queremos plantear en conjunto, que tenemos que hacerle un ajuste a ese plan que se había hecho con el gobierno del Estado, con la Mesa Económica. Tenemos que hacerle un ajuste de prudencia a todos los indicadores del semáforo que se había planeado, porque no sabemos cómo se va a comportar. Lo mal cuidado de los 14 días anteriores van a tener un impacto que no podemos calcular hoy. Y eso, la decisión que queremos anunciar el día de hoy, es que la estrategia económica, por el mal comportamiento que tuvimos los 14 días anteriores, ameritan un ajuste en 4 indicadores del semáforo, que es lo que nos iba a permitir. Entonces, la capacidad hospitalaria, en el planteamiento inicial, era que al llegar al 50% de la capacidad hospitalaria, entrábamos, el semáforo se activaba, teníamos que regresar a la fase anterior para tener un margen de no llegar al punto rojo. Entonces, teníamos un 20% de buffer, digamos que es la zona amarilla, es ese riesgo que tenemos de que cuando llegamos al 50% podemos tener una inercia de los últimos 14 días que van a seguir empujando hacia arriba la hospitalización y no podemos llegar a la fase roja. Estamos planteando que pasemos del 50% del semáforo que se había planteado, que fuera el límite de la capacidad hospitalaria para regresar a la fase anterior, bajar el ajuste a un 40%.
Esto es, en cuanto lleguemos al 40% de capacidad hospitalaria, tenemos que frenar para volver a aislarnos y poder hacerlo. Esperemos que eso no llegue y el cálculo es que si solo el 6.65 se mueve y ese 22% que salió regresa a su casa, nunca llegaremos a la fase amarilla. Podremos seguir reactivando la economía en las siguientes fases sin tener que tomar una decisión terrible que sería regresar al aislamiento. Entonces, el siguiente indicador es el límite de casos activos. Se había planteado en 1,000 casos activos, se está haciendo un ajuste para que sea con 800 casos activos, estaríamos prendiendo el semáforo para regresar a la fase anterior. La tasa de positividad estaba planteada en un 40% y se está ajustando a un 35%. Y la tasa de mortalidad, que estaba calculada en 10 casos por cada 100,000 habitantes, se está haciendo un ajuste para que sea en 8 casos por cada 100,000 habitantes. Entonces, lo que queremos anunciar es que las medidas, el semáforo que nos va a permitir saber cuál es el límite del margen que nos vamos a jugar para reactivar la economía, se está recorriendo para tener mucho más prudencia y poder medir con calma el impacto de los 14 días anteriores, que no sabemos cómo se van a comportar en los siguientes 14 días. Entonces termino con esta lámina que me parece que es para concluir. Lo mismo que ya habíamos dicho. Según Google Mobility Trends, estamos un 22% con mayor movilidad que la Ciudad de México. Lo que necesitamos para reactivar la economía es un margen del 6.65. Entonces, de parte de la Universidad de Guadalajara y la mesa de situación de la universidad, lo que queremos plantearle a todos los jaliscienses es que necesitamos volvernos a aislar ese 22% para permitir que la gente que más necesita ir por la comida de sus hijos pueda salir. El 6.65% de margen que requiere la economía para no cerrar negocios, para no cerrar pequeñas empresas, solo lo podemos usar si todos nos regresamos a casa y dejamos de salir a las micheladas, a las salitas y a los bares que lamentablemente hemos visto que se está reactivando. Entonces, eso es lo que les queríamos comentar y bueno, pues concluyo con la idea muy concreta. El plan de reactivación económica iba muy bien, junto con la sala de salud, los márgenes eran los correctos, hasta que los últimos 14 días vimos la reducción de este margen por la movilidad que se ha dado. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, saludos a todos los medios de comunicación. Pues efectivamente el día de hoy estamos reunidas las distintas partes de la mesa de salud, la sala de situación de la Universidad de Guadalajara, la Secretaría de Salud, y quiero comentarles que además venimos el doctor Jesús, el doctor Fernando y yo de una reunión que tuvimos con el IMSS y el ISSSTE. Estas reuniones también forman parte de estas mesas permanentes de análisis y evaluación de esta epidemia, y que pues hoy lo que queremos, esta mesa de salud, y quiero enfatizarlo, este es el resultado del trabajo de esta mesa de salud, es que hemos observado que hay un crecimiento más rápido de lo esperado en los niveles de hospitalización. Veíamos que es un porcentaje en la ocupación total todavía moderado, sin embargo, nos alarma mucho, y esto nos alarma a todas las autoridades, sobre todo a las autoridades que tienen la responsabilidad del manejo de los hospitales, que en los últimos 3 días hemos visto que los casos de hospitalización superan a los límites de lo que teníamos previsto, es decir, está por encima de los límites superiores. Que también hemos visto un aumento en la movilidad de la gente, como ya lo mencionaba el rector Ricardo Villanueva, y que se debe justamente a una movilidad social innecesaria, lo diríamos de esa manera. Y ha habido un crecimiento en el número de contagios confirmados y sospechosos también en los últimos días. Creemos que esto se debe a que se han relajado las medidas de distanciamiento social. Hemos visto, como ya lo mencionaba el rector, bares llenos, restaurantes, los medios de comunicación han sido testigos también, y esto nos pone en riesgo a todos.
hay más tráfico en las calles, hay espacios recreativos concurridos, siendo que esos lugares no se han aperturado, no se ha nunca recomendado que se vuelvan ya a tomar. Y sobre todo lo hemos visto en los fines de semana. Esto quiere decir que pues no es la gente que está trabajando, que incluso la gente que tenía permitido trabajar en sus actividades esenciales, entonces no solamente está trabajando, y la gente de las actividades no esenciales está saliendo a cosas que no debe de estar saliendo. Es importante subrayar que esta enfermedad, esta pandemia sigue entre nosotros, no se ha ido, que esta situación es muy crítica en todo el país y México ocupa hoy el 8º lugar en número de muertes en todo el mundo. Con el corte del 28 de mayo, es decir, el de ayer por la tarde, nuestro país suma 9,044 defunciones a causa de esta enfermedad COVID-19. Esta mañana, junto con el gobernador, informó que vamos bien, que Jalisco va bien comparado con los otros estados, ¿no? Estamos en los lugares 30, 31, si nos comparamos con tasa. Pero hoy, esta incidencia acumulada, pues puede ir cambiando rápidamente si seguimos con estos comportamientos. Nuestros números nos dicen que en los últimos días los jaliscienses hemos aflojado, que no hemos seguido las recomendaciones como en los primeros días. Hoy, por ejemplo, será el día con más casos reportados por nuestro sistema de detección activa Radar Jalisco desde que inició esta pandemia. Hoy estamos confirmando 159 casos positivos. Lo pueden ver ahí en la tabla cómo se ve la última barra, que es la de este día. Es el día más alto desde que iniciamos. Hoy superamos en total 136 muertes y los contagios entre los jaliscienses han escalado en tan solo un mes. Lo que queremos poner a consideración, por ejemplo, es que el 28 de abril teníamos 315 casos confirmados, mientras que ayer contabilizamos 1,400. Es decir, se cuadriplicaron en un mes. Me gustaría reiterar que cuando el gobernador anunció la fase 0, y lo hemos dicho en varias mesas y en varias oportunidades que hemos tenido, se hizo énfasis en que esta fase duraría aproximadamente 15 días, es más, decíamos al menos 15 días, pero que esta duración estaría sujeta al comportamiento de la pandemia. Y retomando las palabras del gobernador de esta mañana, tenemos enfrente el reto de aplicar la estrategia para tener un modelo de vigilancia georreferencial, triplicar la elaboración de pruebas para llegar a 664 pruebas por cada 100,000 habitantes a final de mes, que es lo que presentamos hoy en la mañana, así como ajustar la reconversión hospitalaria y al mismo tiempo ir reactivando de manera responsable nuestra economía. Por eso es que reiteramos en esta mesa de salud que estas son las observaciones que hemos hecho en esta mesa y con las cuales también venimos de platicar con el IMSS y con el ISSSTE, y que también nos han platicado estas preocupaciones. Bien, es por eso y con el objetivo de mantener el control de la curva de contagios, así como la de contribuir, por supuesto, a la reactivación económica de una manera gradual, de una manera segura, que hacemos llegar al gobernador de Jalisco y a todos los ciudadanos de Jalisco las siguientes recomendaciones. Tenemos que ajustar los semáforos para tener mejores condiciones para reaccionar a partir del número de proyecciones. Recomendamos ajustar los siguientes semáforos estatales. 1. En el porcentaje de camas ocupadas, recomendamos que en lugar del 50% inicial que se había planteado, se recorra a un 40%.
que el número de casos activos se recomienda dejar en verde hasta 800 casos activos, que la tasa de positividad la bajemos de un 40 a un 35% y que la tasa de mortalidad también la bajemos de un 10 a un 8%. Recomendamos desde esta mesa de salud del Gobierno del Estado que los giros y los lugares que mantienen un riesgo de acumulación de personas porque violaron los protocolos de la fase 0 se cierren. Recomendamos también hacer un ajuste a la baja en los topes de capacidad máxima de ocupación dentro de los sectores contemplados en la fase 0, como son industria, comercio y servicios. Y también recomendamos extender la fase 0 por lo menos 15 días más, es decir, hasta el 15 de junio. Esta recomendación que hace esta mesa, señor gobernador, es para que se ajuste el plan de reactivación económica a fin de poder verdaderamente reducir riesgos para todos. También es una verdadera invitación a todos los jaliscienses para que comprendamos que la fase 0 debe permitirnos a todos adaptarnos a una nueva realidad, que el proceso debe ser gradual con la finalidad de mantenernos seguros y también para ajustar de manera responsable los procesos que tenemos que abrir. Para seguir como uno de los estados de la República con tasa de incidencia y mortalidad muy baja por COVID-19, es necesario que la gente siga en casa. Si queremos hacer las cosas bien y avanzar, debemos seguir los protocolos de distanciamiento social, limpieza de mano, uso de cubrebocas, pero debemos también y sobre todo tener bien claro que si las personas no tienen que salir a laborar, deben quedarse en casa. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si hubiera... Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Sí. ¿Tú tenías alguna pregunta por mí? ¿No? Adelante, por favor. ¿Vas tú? Después Laura. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber si ya tienen definido cuáles podrían ser los nosocomios que se van a reajustar para atender más casos de COVID-19. Bueno, son de los que presentamos en la mañana. El doctor Fernando los tiene muy claros, se los presentó en la mañana. Bien, hoy en la mañana hablamos de los hospitales de reconversión y dijimos que va a quedar como un hospital exclusivo COVID el hospital geriátrico, que anexo al Hospital General de Occidente, y estamos trabajando ya en la reconversión hospitalaria del Hospital Angeleaño como otro hospital exclusivamente COVID. Buenas tardes, Juan Carlos Huerta de Noticel y El Financiero. Ver si me pueden decir así como en pocas palabras y así como entre peras y manzanas. ¿Estas recomendaciones significan que le damos marcha atrás al restablecimiento gradual que se tenía previsto a partir del lunes? Bueno, estas recomendaciones se las hacemos hoy la Mesa de Salud al gobernador del Estado de Jalisco y al pueblo de Jalisco, porque no es una cosa solo del gobierno. Y lo que estamos recomendando es que se amplíe la fase 0 otros 15 días más, que se reconsidere el tema de los semáforos, que es lo que nos presentó el rector y nos lo comentó también el secretario de Salud, que se cierren los giros que no se tenían que abrir, porque hubo muchos que con el pretexto de la fase 0 se abrieron sin que se tuvieran que abrir, como bares, salitas, cervecerías y micheladas, y que se haga también un ajuste a los porcentajes que se estaban permitiendo de apertura de industria, comercio y servicios. Sí, para ser más concretos nosotros creemos que lo justo es que todos los empresarios que cumplieron con el protocolo y tienen su distintivo
deben de empezar a trabajar, pero deben de aislar a todos los que han roto la norma y los que no deberían de estar. O sea, lo que hoy la mesa de situación dice es, aún llegando al 100% de los distintivos, es manejable esta situación. Los que hoy tienen su distintivo deberían de poder reactivar su economía el 1 de junio, pero los que no están permitiendo que eso suceda es el 22% de la ciudadanía que se salió a actividades innecesarias. Entonces, lo que nosotros opinamos es que se permita trabajar a las personas que han cumplido y que se metan a la casa todas las personas que están saliendo de manera innecesaria. Es decir, que los giros que antes se consideraban no esenciales, que ya tienen autorización para abrir a partir del lunes, ¿tienen que extremar precauciones a lo que ya se tenía previsto? Exacto. Es que ellos no ponen en riesgo el control de la pandemia. Quien está poniendo en riesgo el control de la pandemia es todos los negocios que están abriendo sin tenerlo permitido, la gente que está saliendo a espacios públicos que no está permitido todavía. Entonces nosotros lo que sugerimos es que se respete la estrategia de reactivación económica que no pone en riesgo la salud ni la pandemia, y para eso es que sí puedan salir el 6.60% de esos negocios y que se meta ese 22% que salió a la calle, que no tiene por qué haber salido. Perdón, y complementar que ese 22% es el que pone en riesgo que podamos continuar con los siguientes pasos de la reactivación económica. Por eso hoy pedimos que se extienda esta fase 0. De las preguntas que nos llegan a través de WhatsApp, Fernanda Tapia de Mural pregunta: ¿de cuánto es la reducción recomendada en la capacidad máxima permitida en la industria y los comercios? Simplemente la mesa de salud lo que propone es que se reduzcan, se haga un ajuste por esta situación de que el otro 22% se ha salido. Sí, yo creo que es dejar muy claro que nosotros como mesa de salud lo único que se plantea es poner los topes máximos, y ya la distribución de qué sectores y cómo lo tiene que hacer la mesa económica. Lo que decimos hoy es lo que hasta hoy se ha planteado, que es el 6.6, que son cerca de 554,000 jaliscienses que se reactivarían, es perfectamente manejable, pero no es manejable si se queda el 22% en la calle, ¿no? Entonces tendríamos que hacer, y por eso lo que sugerimos es que se haga una gradualidad mayor, así como se están poniendo los semáforos con un margen mayor, que la gradualidad se haga, pero eso ya es materia de otra mesa, cómo se haga esa gradualidad. ¿No tiene más preguntas? No tenemos más preguntas tampoco por WhatsApp. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Gracias, a Bárbara, todas y a gracias, todos. secretario.